noche en el campo tiene un silencio distinto, uno que te envuelve, que te susurra secretos antiguos. Pero hay secretos que no deberían ser escuchados, que no deberían ser despertados. Hoy les vengo a contar la historia de lo que acecha bajo la sombra de un árbol milenario en el corazón de México, en las faldas de la Sierra Norte de Puebla, escondido entre la niebla y el verdor. Se encuentra el pequeño y casi olvidado pueblo de San Pedro Tlalocán, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde las tradiciones ancestrales aún respiran en cada rincón. Pero en San Pedro hay una presencia más antigua que sus calles empedradas, más imponente que su pequeña iglesia colonial, el Ahuehuete Mayor, un árbol colosal con ramas que se extienden como brazos gigantescos, cuya edad se pierde en las leyendas de los abuelos. Se dice que sus raíces penetran hasta las profundidades de la tierra, conectándolo con lo que es y con lo que fue. Los habitantes de San Pedro siempre han respetado al Ahuehuete, no solo por su majestuosidad, sino por las advertencias susurradas de generación en generación. Nunca cruzar su sombra al anochecer. Esa era la regla inquebrantable. Nunca. Pero, como suele ocurrir, la curiosidad es una llama difícil de apagar, y la ignorancia de lo ancestral puede tener consecuencias funestas. Y en el caso de Elena, una joven citadina de apenas 22 años que había llegado al pueblo a pasar las vacaciones con su abuela, esa llama ardía con una fuerza imprudente. Elena, escéptica por naturaleza y sedienta de aventura, se reía de las supersticiones del pueblo. Solo son viejas historias para asustar niños y mantenerlos a raya, decía con una sonrisa despectiva, mientras los ojos sabios de su abuela se llenaban de preocupación. La anciana había intentado advertirle una y otra vez sobre el peligro latente del Ahuehuete, sobre las almas perdidas que habían desafiado su poder, pero Elena, con la rebeldía de su juventud, simplemente las ignoraba. Una tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranjas y púrpuras, pintando el horizonte con los últimos vestigios del día, Elena decidió que era el momento perfecto para desafiar la prohibición. Quería tomar una foto perfecta del crepúsculo cayendo sobre el Ahuehuete, una imagen que, según ella, demostraría lo absurdo de las viejas creencias. Con su celular en mano y una sonrisa de desafío en los labios, se acercó al árbol. Mientras la última luz del día se desvanecía y la sombra del árbol se alargaba, envolviendo todo a su paso como un manto oscuro y vivo, Elena pisó la tierra bajo sus ramas. El aire a su alrededor se volvió pesado, denso, casi tangible. El canto habitual de los grillos, el zumbido de los insectos y el suave murmullo del viento entre los árboles se detuvieron abruptamente, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Un silencio sepulcral, distinto al del campo, un silencio que oprimía el pecho, la envolvió por completo. El ambiente se heló de golpe, a pesar de que la tarde había sido sorprendentemente cálida, un frío que calaba hasta los huesos y que no era natural. De pronto, un murmullo. No un sonido claro, sino un murmullo bajo, casi inaudible al principio, como el susurro de hojas secas arrastradas por un viento fantasmal, pero con una voz profunda gutural que parecía venir de las raíces mismas del árbol de las entrañas de la tierra. No era el viento, era una voz, y esa voz le ofrecía algo. Le ofrecía lo que más deseaba en el mundo, aquello por lo que había trabajado sin descanso. La beca para la universidad en el extranjero que tanto anhelaba, la solución a los problemas económicos de su familia, la tranquilidad que parecía inalcanzable.
a cambio de algo. La voz no lo dijo de inmediato, no pronunció el precio, pero Elena sintió una punzada helada en el pecho, una frialdad que se extendía rápidamente por todo su cuerpo, como una posesión interna. La sombra del árbol, que antes le parecía una simple mancha oscura en el suelo, comenzó a vibrar, a condensarse, tomando una forma vaga, casi humana, pero sin rasgos definidos. Una silueta oscura, profunda como la noche misma, sin ojos ni boca, pero que parecía mirarla, analizarla, conocer sus más íntimos anhelos y miedos. El miedo puro la paralizó. Quiso correr, escapar de esa presencia asfixiante, pero sus pies estaban anclados al suelo, como si las raíces del ahuehuete la hubieran atrapado. El murmullo se intensificó, repitiendo la oferta, más clara, más tentadora esta vez, con una insistencia que penetraba hasta sus huesos y se clavaba en su mente. La figura oscura se acercó lentamente, con una parsimonia que aumentaba el terror de Elena, y sintió un frío cortante que le arañaba la piel. Su visión se volvió borrosa, como si la oscuridad del ahuehuete la estuviera absorbiendo, borrando su existencia. Lo último que recordaba antes de que todo se volviera negro fue un dolor agudo y punzante en la cabeza, como si algo le estuviera siendo arrancado de la mente, y un vacío desolador en el estómago, como si una parte vital de su ser se hubiera desprendido. Elena apareció en la plaza del pueblo a la mañana siguiente, desorientada, con la ropa sucia, rasgada y la mirada perdida, como si acabara de despertar de una pesadilla eterna. No recordaba nada de lo que había pasado bajo el ahuehuete, solo un dolor persistente en la cabeza y una sensación de haber olvidado algo vital, algo irrecuperable. Pocos días después, como si la suerte la hubiera tocado con una varita mágica, recibió la noticia de que había obtenido la beca, y la situación económica de su familia mejoró milagrosamente, resolviendo todos sus problemas financieros de la noche a la mañana. Todo lo que había deseado se cumplió, cada sueño se hizo realidad, pero con cada deseo concedido, Elena sentía que una parte de ella se desvanecía. Sus recuerdos se volvieron fragmentados, como piezas de un rompecabezas roto. Su risa se tornó hueca y sin alegría, y sus ojos, antes llenos de vida y curiosidad, ahora reflejaban una oscuridad profunda, sin fondo como la sombra misma del ahuehuete. Los ancianos del pueblo la miraban con lástima, susurrando entre ellos, sabiendo con dolor lo que había ocurrido, comprendiendo el terrible precio que había pagado por sus deseos. Sabían que la sombra del ahuehuete siempre cobra su precio, y que lo que Elena había ganado lo había pagado con su propia esencia, su propia alma, su propia identidad. Ahora su vida es perfecta en la superficie, envidiable para muchos, pero por dentro Elena es un eco vacío, una sombra de lo que fue, una marioneta de un pacto ancestral. Dicen que a veces al anochecer, si te acercas al ahuehuete mayor en San Pedro Tlalocan, puedes escuchar el murmullo de una voz profunda que te invita a que te tienta, y ver una silueta oscura que se cierne sobre la tierra, esperando a su próxima víctima, esperando a alguien más que, impulsado por sus anhelos, decida desafiar la ancestral advertencia. Cuéntame en los comentarios si te atreverías a pasar una noche ahí. Soy parte de Guardianes del Terror México. Si quieres formar parte de esta maravillosa comunidad, suscríbete. Y esto fue la historia de la sombra del ahuehuete.